Bienvenidos a Conceptos, mi nombre es Manolo Álvarez y este es mi podcast semanal, en donde en cada episodio exploro conceptos importantes que de alguna manera u otra son elementales para potenciar al máximo nuestras vidas. Los amigos e invitados que me acompañan usualmente son expertos en temas relacionados al emprendimiento y productividad, salud y ejercicio, educación, gerencia, psicología, deportes y otros temas relacionados. Así que prepárate para disfrutar el siguiente episodio de Conceptos. Conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Conceptos. Nuestra cita semanal para la conversación de hoy es: nunca dejes algo que tiene gran potencial a largo plazo solo porque no puedes manejar el estrés del momento. Seth Godin. Mi invitado para la conversación de hoy es Pablo Galindo. Pablo es un emprendedor en serie que ha emprendido en varias industrias y al mismo tiempo ha desarrollado una impresionante carrera académica que incluye haber estudiado en la Universidad Francisco Marroquín, en Harvard Business School y en University of Virginia Darden School of Business. Este es un episodio 100% enfocado en emprendimiento y van a encontrar mucha información práctica que podrán aplicar de inmediato. Algunos de los conceptos sobre los que conversamos con Pablo son: ¿cómo manejar la incertidumbre y la ansiedad del emprendimiento? ¿Cómo sabe un emprendedor que es momento de moverse a su siguiente aventura? Libros recomendados para emprendedores. ¿Qué es algo que un emprendedor nunca debe hacer? Y mucho, mucho más. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi variada conversación con Pablo Galindo. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Conceptos. ¿Cómo va todo? Gracias por sumarte a esta temprana hora de la mañana, vos. No, hombre, gracias. De hecho, soy early bird, entonces cuanto más temprano yo prefiero. Ah, genial, vos. Y fíjate que para empezar ahorita que estábamos probando niveles de sonido y todo antes, estábamos platicando un poco del tema de la puntualidad y cómo 6:59 me timbró que ya estabas aquí en el Zoom, ¿verdad vos? ¿Cuál es tu experiencia de eso de la puntualidad y cómo lo has reforzado con Acton, que es donde estás trabajando ahora vos? Mira, fíjate que eso fue una de las... Yo siempre he sido muy respetuoso del tiempo de las personas. O sea, para mí, para ponerte un ejemplo, o sea, mi viejo a los 15 años me regaló un reloj y me enseñó que a partir de ese momento era un adulto, y ser adulto era saber manejar el tiempo y respetar el tiempo de los demás. Uh-huh. Entonces, desde esa época me quedó como ese respeto pero yo siempre pensé, estuve mucho tiempo, digamos, por los emprendimientos que monté en su momento. Estaba mucho al frente de ventas, entonces me tocaba hacer mucha venta y visitas a empresas, hablar con CEOs de empresas, etcétera. Y nunca, te puedo decir que nunca me atendieron temprano. O sea, en la hora en la que habíamos quedado, nunca he tenido una reunión a esa hora. Ajá. Hasta que me extendieron la invitación de dar clases en Acton. Y de hecho, la primera reunión que yo tuve con Hugo, creo que, digamos, ponerle que habíamos quedado a las 8 de la mañana. Ajá. La reunión empezó a las 8 de la mañana. Entonces, para mí fue como impactante ver que había un lugar en Guate, un espacio donde sí habían otros bichos raros, llamémoslos así, ajá. donde respetábamos el tiempo y la puntualidad de las personas. Las reuniones duraban lo que tenían que durar, no más. La reunión arrancaba a la hora a la que tenía que arrancar, terminaba a la hora que tenía que arrancar. O sea, para mí fue bastante choqueante que como cultura, digamos, ajá, no tenemos un respeto por el tiempo del otro. Sí. Somos poco empáticos con eso. Entonces hasta tenemos la hora chapina. Ajá. ¿Va? Es algo, a mí también me da una reacción bien fuerte eso. Mi abuela era alemana. Entonces, y es interesante ver cómo, el caso del reloj con tu papá. Yo me acuerdo cuando mis papás tenían que viajar o algo que nos quedábamos con ella. La cena era a las 6 y si llegabas a las 6:01 no comías. Así ella era bien masacre. Germánica. También, entonces, yo también tengo ese freak con el tiempo, pero es bien bonito cuando estás rodeado de una comunidad de personas que sostienen el mismo valor, ¿va? Total. Y cómo va eso mejorando un montón. Mira, y ya nos hablaste, de todos estos emprendimientos que has liderado y eso, ¿nos podrías dar el elevator pitch vos de quién es Pablo Galindo? ¡Hala, qué difícil! Mira vos, de hecho, si tuviera que decírtelo, simplemente soy una persona que me gusta muchísimo aprender de cosas y he tenido la facilidad de aprender mucho y bien y rápido.
pero he tenido la mala experiencia que no desaprendo tan rápido. Okay. Ese es digamos, como que el punto. He estado en industrias variadas. Empecé primero en startups de tech, luego estuve más en temas de consulting, pero siempre he tenido un drive por el tema de la educación. Para mí el sistema educativo siempre ha tenido una fractura importante. Nunca he sabido, digamos, how to tackle it desde la perspectiva de un emprendimiento. Pero siempre me he visto envuelto dando clases. Siempre he dado clases. De hecho, desde que me gradué de la universidad, Giancarlo Ibargüen, que fue el anterior rector de la Marro, lo consideré mi mentor. Nos reuníamos súper seguido durante muchísimos años y explotó, digamos, esa parte académica en mí. Entonces he sido una persona que desde la perspectiva de emprendimiento he puesto negocios, pero siempre he tenido un pie en la academia, que es what keeps me sharp. Entonces te diría que eso in a nutshell soy yo, y de ahí se han derivado, digamos, los diferentes emprendimientos que pudimos haber hecho en su momento. Sí, pues, y para vos, ¿cómo has visto este círculo virtuoso que ponete? A mí me pasa algo similar entre la práctica del emprendimiento y el ejercicio académico, ponete, y el aprendizaje. ¿Cómo definirías vos ese círculo si de verdad también pensás que es virtuoso, ¿verdad vos? Fíjate que totalmente. Yo te diría que no me considero una persona exitosa todavía. Creo que todavía estoy en el proceso, pero si vos me preguntaras cuáles han sido mis key success factors, uno de ellos ha sido tener el pie en la academia. No solo te mantiene actualizado, sino encima te mantiene vigente con lo que la gente piensa, la forma de liderar es distinta, te obliga a ser muchísimo más empático con las curvas de aprendizaje de la gente, y eso impacta también en cómo gestionas tu empresa y gestionas a tu gente en las empresas. Te vuelves más tolerante con los learning curves, digamos. Entonces te diría que esa ha sido una clave fundamental. El tener un pie en la academia ha sido clave. Pues, y tener un pie en el emprendimiento, ¿cómo te ha ayudado a ser mejor en la academia? Fíjate que le inyecta muchísima calle vos, porque muchas veces enseñar desde la teoría es algo bien fácil. Vos agarras un libro y hablas literalmente teoría. Pero cuando vos empezás a emanciparte intelectualmente, digamos, y te empezás a dar cuenta que la teoría dice una cosa, pero la calle te demuestra otra, te permite confrontar si realmente la teoría es o no es correcta. Y entonces empezás a no tener teorías en pedestales, porque la calle te ha demostrado que hay cosas que no son como crees que eran. Y el poderle ayudar a mis estudiantes a acelerar esa curva de aprendizaje, decir, bien, muchachos, yo sé que el libro dice esto, pero this is life y this is what's happening, ¿verdad? Ha sido sumamente valioso también. Pues qué cool. Y eso lo viví pues cuando tomé clases con vos, ¿verdad? O sea, esa apertura a estar evaluando y cuestionando también la teoría, ¿verdad? Vos en base a lo que ha pasado allá afuera, creo que es algo bien poderoso en las clases que se imparten allá, ¿o no? Total, mira, yo creo que, y esta es una de las cosas que a mí particularmente, de la otra, digamos, ya hablando más sustancialmente de lo que a mí me encantó de Acton, es que sus profesores no están amarrados en la academia, es decir, no son personas que te escribimos papers académicos o que te publicamos en journals, sino realmente nuestro, entre comillas, PhD nos los ha dado la calle, y así como hemos pegado buenos batazos, también nos hemos ponchado un buen par de veces en el campo, y te diría que eso es realmente la parte más valiosa en la clase, cuando un documento de ponerle de Harvard te dice que el sales process es de tal forma, pero has hecho 90 sales y te das cuenta que nunca funcionó de esa forma. Entonces te permite cuestionar si realmente son las cosas así, o inclusive te permite tropicalizar. Puede que en Estados Unidos así funcionen las cosas, pero vivimos en otro país donde funcionan de otra totalmente distinta. Sí, incluso creo yo que te permite tomar lo que te sirve y desechar lo que no, ¿verdad? En lugar de tomarlo como dogma y quedarte con todo, que ponete es algo que veo que pasa mucho. O sea, que o sirve o no sirve, pero no pasas por ese proceso analítico de decir esto sí funciona, esto no, o esto lo puedo modificar, ¿verdad? Totalmente. Mira, y ponete, ¿en qué proyectos estás trabajando en estos momentos vos? O sea, sé que haces de todo, pues, pero ¿ahorita en qué andas?
Fíjate que ahorita el último, te cuento un poco porque tiene su vertiente empieza con un fracaso realmente. Ajá. La voltereta que vimos ahorita. Como te decía hace un momento, yo siempre he visto el sistema educativo como que tiene una cierta fractura, digamos, que no estaba logrando como por muchos años, porque llevo ya casi 10 años dando clases también, y no sabía como how to get my head around it. Uh-huh. Y por el otro lado, siempre he visto la importancia de la formación de negocios y la formación de emprendimiento en Guate. Es decir, necesitamos profesionalizar el doing business y el emprender, digamos. Entonces montamos el año antepasado, o sea, más o menos septiembre del año 2018, montamos un proyecto que se llama Okenic, que era una aceleradora para emprendedores, pero una de sus aristas importantes era la formación. Tenía cursos específicos, de ese tipo Acton, digamos, obviamente orientado a otro segmento de mercado más abierto, con el objetivo de enseñarles los elementos fundamentales del proceso de emprender. Entonces, nos fue como chucho en misa, man. O sea, nos patearon por todas las bancas. O sea, no hubo forma alguna de levantar el negocio, sobre todo porque partimos de y bueno, ahí te voy a decir partí, o sea, siempre hablo como el equipo, pero ahí fue realmente responsabilidad mía. Partí de una asunción muy riesgosa, que la aprendimos a la dura, y es que todas las personas que emprenden estaban emprendiendo for the right reasons. Y nos fuimos a dar cuenta con la cruda realidad de que no. La gran mayoría de personas enfrentamos una realidad de Guate donde la gran mayoría de personas se emprende porque su otra alternativa es el desempleo. Entonces, cuando estás pensando en formarte para emprender tu negocio y profesionalizarte, si no es tu objetivo, sino simplemente es un sustituto al desempleo, los pocos recursos que tengas no los vas a destinar en tu profesionalización. Claro. Entonces hicimos un pivot, o sea, fue la pregunta del millón que nos hicimos en su momento con inversionistas es, bueno, metí la pata, ahora ¿qué hacemos? Entonces, tengo 3 inversionistas, 2 de ellos dijeron que esto hay que cerrarlo ya, de una vez. El otro estaba como, yo hice un case en ese momento en la reunión y les dije que teníamos que entender por qué estábamos fracasando. Entonces, que me dejaran, que confiaran en mí y que tenía que seguir cometiendo, digamos, o aplazar, siguiendo, digamos, un poco con el error, pero sobre todo para entender por qué. Y fíjate que ahí nos fuimos a dar cuenta que el sistema educativo también está roto en negocios, digamos, en universidades, porque el sistema de recruitment en las empresas está quebrado. Entonces, recursos humanos acepta un montón de personas con los títulos y tiene los sexy words, las palabras, digamos, atractivas, administración, temas digitales, innovación, pero no necesariamente ese cartón está reflejando las competencias que tienen las personas. Entonces, si vos ves una empresa como tal, tiene desde los libros, le digo yo, desde el papel, tiene gente sumamente capaz y sumamente preparada, pero when it times to roll the sleeves y realmente hacer las cosas, no tienen los conocimientos o las herramientas. Entonces decidimos darle la vuelta y matamos el proyecto Okenic y nace Advanced Management School. Y entonces es una empresa que se dedica a hacer universidades corporativas. Entonces podemos customizar los MBAs, digamos, a las necesidades de la empresa, alineado a la estrategia, los gaps de management, etcétera. Y fue realmente, como dirían, ¿verdad? Captain Hindsight. Sabíamos que teníamos que ir al corporate en algún momento, pero pensamos, si todavía somos nuevos, ¿por qué iríamos al corporate ahorita? Y resulta que ese era el camino correcto. O sea, pitch que hicimos, venta que cerramos. O sea, ahí el mercado validó totalmente que ese es un problema. Entonces, actualmente eso es lo que estamos haciendo. Mira vos, y eso creo que viene a construir sobre lo que me decías antes, ¿verdad? Vos de la calle y el académico, porque ahí te fuiste por un camino que tal vez no necesariamente es lo que la academia recomendaría, pero esa resiliencia de decir, a la gran, esto no está jalando, pues, y qué hacemos y cuestionar, vamos, creo yo que es lo que
ayuda un montón, ¿va? Sí, total. Sí, ahí tuvimos que cuestionar todas nuestras premisas. Y yo creo que ese fue el ejercicio más valioso. Fue regresar al pizarrón, ver todo lo que habíamos armado, esos casi 9 meses de trabajo con gente, porque sí tuvimos cursos y sí llenamos gente, pero no lo suficiente como para decir que estábamos en un negocio, y tampoco con señales, digamos, al final del túnel como para decir que valía la pena continuar el negocio. Entonces fue sentarse en el pizarrón y decir, bueno, ¿dónde metimos la pata? Ajá. Y nos dimos cuenta que fue en una asunción tremenda, Sí. que era el tema del emprendimiento como un sustituto de empleo. No lo vimos, o sea, es algo que es evidente, pero no lo contemplamos en ese momento. Claro. Vos, creo que este es un excelente punto para platicar un poco, ya que estás hablando de pivot y tan abiertamente y te sentís tan cómodo con el tema del fracaso y los errores, que creo que es vital en el emprendimiento, ¿verdad vos? Ahorita que estamos viendo todo este tema de la pandemia global, vos, ¿qué cambios debieran estar haciendo las empresas o en qué proceso debieran estar para afrontar lo que se viene, que seguro va a tener impactos de facturación y situaciones que le podemos llamar fracaso, pues? Entonces, ¿cómo podemos estar abiertos a cambiar y qué cambios son los que debieran estar pensando hacer las empresas, vos? Mira, fíjate que excelente pregunta, vos. Yo me hice esa misma pregunta cuando empezamos a ver ya los primeros batazos de la pandemia esta. Y fue investigar, porque yo soy amigo no hay que meter el agua azucarada. Veamos qué han hecho los mejores que sobrevivieron situaciones similares. Entonces, de hecho, fuimos a revisar un poco la historia económica de Estados Unidos, que es quizás donde más data hay y donde más similitudes hay entre negocios con América Latina, digamos, o donde hemos aprendido más los latinoamericanos para hacer negocios. Y fue a revisar un poco qué pasó, por ejemplo, en la recesión, digamos, de los años 30, ver qué sucedió en el 2008, de hecho en el 2001 con 9/11, luego 2008-2009 con la recesión del mercado de real estate, como para tratar de entender qué hicieron empresas que no solo salieron victoriosas de una situación tan complicada, sino que lograron crecer inclusive en contra de esa adversidad. Y fíjate que lo que encontramos es que hay lo logramos como categorizar con el equipo como que en 3 grandes bloques. Una primera etapa donde obviamente lo que hay que proteger es el cash, es decir, en una crisis cash is king. O sea, siempre es, pero en una situación como esta, el que tiene liquidez tiene la flexibilidad para poderse mover. Entonces, obviamente, en esa necesidad como de atrincheramiento o de liberación de cash, necesitas hacer reducciones de costos, necesitas quitarte estructuras de costos que pueden ser pesadas, y por supuesto que eso a veces se va a traducir en personas, pero el poder maximizar, digamos, ese stash de cash para poder tener la flexibilidad de moverte en esa primera etapa es crucial. Una segunda etapa donde va a ser necesario empezar a estabilizar el barco en este nuevo normal, que es lo que todo el mundo está hablando ahorita. ¿Cuál es este new normal? Entonces hay que empezar a encontrar canales para volver a restablecer, digamos, tus ingresos, porque nada te sirve tener tus ahorritos y tu colchón de cash que no te van a aguantar tampoco la vida eterna. Entonces toca moverse a reinventar y rediseñar, digamos, el negocio de nuevo. Esa es una segunda etapa, y fíjate que la cosa interesante, voy a detenerme ahí. Ahí es donde se quedaron la gran mayoría de empresas. Entonces, si vos comparas inclusive cómo fue el performance de las empresas con el SP500, digamos, estas empresas se vieron golpeadas tanto como el índice, sin embargo, se recuperaron muy lentamente y nunca regresaron como que a su track. Sin embargo, las empresas que pasaron a esta tercera etapa es las que pensaron en temas de innovación, decir, bueno, tengo mi cash, ya estabilicé la operación en este nuevo normal, ahora, ¿qué oportunidades hay? Y las que pensaron fuera de la crisis, mientras todo el mundo estaba como gallina sin cabeza tratando de reinventarse, ellas lograron dar el salto a ver cuáles eran estas oportunidades en el nuevo normal. Esas son las que superaron el crecimiento del S&P, digamos, en el 2008-2009. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un indicador muy importante de lo que deberían hacer las empresas, y obviamente para gestionar una muy buena cultura de innovación y de nuevas oportunidades, tenés que invertirle a tu gente. O sea, tenés que poder realmente
desarrollar en ellos ese nuevo mindset que no necesariamente te lo va a dar la calle. Pues ahí sí lo tenemos que adquirir de la academia, porque son situaciones once in a lifetime. Claro. Mira, y bueno, cuando hablamos de que las empresas, este es el camino que debieran hacer y hacer eso, al final las empresas están compuestas de personas, vamos. Ponete a nivel personal, ¿cómo manejas vos la incertidumbre y la adversidad? ¿Cuál es el self-talk ahí, verdad, vos? Y cómo te manejas? Porque al final ahorita mira, hay incertidumbre, pues. Esa es excelente pregunta. Mira, yo pienso que la incertidumbre está amarrada. Digamos, una cosa es no saber qué hacer porque no sabes qué va a pasar. Y otra cosa es no saber, como leer patrones y cosas de lo que podría pasar. O sea, yo creo que en la medida en la que hay más ignorancia, hay más incertidumbre, a pesar de que la incertidumbre pueda ser un default, digamos. No sé si logro como explicarme bien en ese punto, ¿ah? Entonces, digamos, por ejemplo, una de las formas en las que nosotros minimizamos, yo personalmente minimizo muchísimo la incertidumbre, lo hicimos como te acabo de describir. O sea, vayamos a ver qué momento histórico ha sido similar a lo que estamos viviendo, aprendamos de eso. Es decir, no resolvió la incertidumbre porque la situación sigue estando tal cual, pero el más o menos ver luzazos en esa obscuridad te permite como decir, ok, no estoy tan perdido, el ambiente sigue siendo incierto, pero tengo ciertas ABC steps que puedo tomar que me permitan descifrar un poco qué va pasando. Y sobre todo te diría la mentalidad de probar y testear rápido. ¿Verdad? O sea, porque como también es incierto, hay que dar pequeños testitos que te permitan saber si vas a ir o no en el camino correcto. Ajá. Vos dirías que es como un juego de probabilidades, vos, como que poder tener esos luzazos que tienen, aquí hay un poquito más chance que este camino sea mejor, o cómo es la probabilidad jugando ahí, ¿no lo ves así? Fíjate que buena pregunta, no tengo idea. De hecho, sabes que cuando me hiciste la pregunta de la incertidumbre, te voy a describir exactamente qué fue lo que se me vino a la cabeza. Ajá. Me imaginé, digamos, como caminando en un bosque oscuro completamente y de repente hay como pequeños rayos que más o menos te iluminan el camino. Tienes que conservar memoria de qué fue lo que viste. Ajá. No sé si es un tema probabilístico o no, sino siento que la información, el poder leer, digamos, y educarte, te permite ver esos luzazos y uno dice, ok, ya vi que tengo que ir por allá. Obviamente no vas a salir corriendo porque puede que tengas que reajustar tu curso rápido, en lo que encontrás otro luzazo. Entonces yo creo que, digamos, no lo vi como un tema más probabilístico, sino lo vi más como un tema de cómo mitigas esa incertidumbre con conocimiento y con pruebas rápidas. Ajá. Vos, qué interesante. Yo lo experimenté ahorita que estamos hablando, como esos luzazos, como también un poco de intuición, vos. O sea, sé que uno no puede basar su emprendimiento y negocio en cosas sobrenaturales, si lo querés ver así, ¿verdad vos? Pero creo que como emprendedor sí también hay cierta intuición en base a tu experiencia, ¿verdad? Entonces puede eso ser... Total. Esos luzazos pueden ser como flashazos de cosas que has visto en otro lado, en otra industria, incluso en lo que leíste de la historia, ¿verdad vos? O sea... Sí, en otro momento histórico, Ajá. Totalmente, total. Vos, y... Me llamó mucho la atención que tuvimos una llamada la semana pasada que estábamos platicando ahí unos temas de Acton súper interesante y me decías de que con esta gran pausa, ponete, ¿verdad? Que estamos viviendo a nivel personal, ponete, y cómo hacemos negocios, vos te estás haciendo una serie de preguntas, ¿verdad? Vos de que si uno está haciendo lo correcto, si cómo está haciendo uno lo que está haciendo. Entonces te quería preguntar, ¿cómo definís vos, ponete primero la línea entre el emprendimiento y la vida personal? Porque al final el emprendedor es el que regresa a su casa y tiene su familia y tiene su vida personal. Vos, ¿y cómo estás manejando este tema de la pandemia y qué te estás cuestionando de cómo es tu vida? Ponete, ¿verdad vos? Mira, fíjate que yo creo que lo que vos preguntás es una pregunta sobre todo para emprendedores muy, muy relevante. Yo le tengo un signo de interrogación, para serte honesto, todavía no le he logrado dar respuesta, digamos, a eso. Ese work-life balance. Ajá. Yo siento que el tema de emprender, cuando yo lo he visto de la siguiente manera, hace cuenta y caso que vos vas,
digamos, piloteando un carro y en el momento que vos tenés inversionistas, vos tenés control del timón, pero no tenés control del acelerador. Ellos te van a decir qué tan rápido, qué tan lento puedes ir o tenés que ir. Ok, ajá. Entonces, cuando vos tenés esa presión y tenés la responsabilidad de devolver ese capital y sos responsable por el salario de tus empleados y de las familias que dependen de los salarios de tus empleados, el decir que tenés un work-life balance donde puedes cortar el día y ya está. Mira, yo no sé, por eso digo que tiene un question mark, porque no sé si es un mito, así como un unicornio en temas de emprendimiento. ¿A vos? Es algo ahí, un animal mítico, o realmente se puede, porque te llevas, es de esos fantasmitas con los que dormís. Uh-huh. O sea, todo el tiempo estás pensando, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que cuál es el next move? ¿Es esta la nueva forma? Y sobre todo lo que sucede en una situación como la actual, en momentos de pandemia, es que esas preguntas se vuelven muchísimo más intensas. Es decir, los clientes no me están diciendo que no, pero ¿y si me empezaran a decir que no, qué hago? Y ya esa es una pregunta muchísimo más fuerte que la que te podrías hacer en condiciones normales. Entonces, realmente ese work-life balance, digamos, yo como lo he manejado y ahí me ha ayudado muchísimo mi esposa. Es decir, es una persona que, como dicen, detrás de todo hombre hay una gran mujer. Uh-huh. A mí ella es la que ha sido mi raíz al suelo, vos es la que me llama al orden, le digo yo. Ajá. Es la que me dice, mira, ya va, vete, cenemos, echémonos un vinito, ya, desconectate. Ella es la que me ha ayudado muchísimo en ese tema. Entonces, te diría que ese work-life balance, digamos, ha sido una complicado, sobre todo si, digamos, yo me considero una persona sumamente responsable cuando debo dinero. Y a mí ese es uno de los factores, digamos, que me ha hecho como tambalear en cuanto a ese equilibrio. Ahora, las preguntas, cabalmente, regresando a tu punto, con mi esposa hablando, yo le decía, mira, nosotros nos casamos hace 3 años, o sea, de hecho, mañana es nuestro aniversario, digamos, de 3, mañana. Felicidades, 13 de mayo. Vos, qué cool. Entonces, le decía, mira, nosotros empezamos siendo novios, nos casamos, y como que adecuamos nuestra rutina de pareja, o sea, nuestro matrimonio lo adecuamos a las rutinas normales que traíamos laborales. Uh-huh. Y lo hicimos así porque así era. Es decir, ella tiene sus horarios, yo tenía mis horarios y lo que hicimos fue ajustar el matrimonio a ese normal en ese momento. Yo le decía, mira, ahorita que ya se rompió todo este normal, yo creo que es una invitación, digamos, sumamente tentadora de decir, ¿por qué no cuestionamos el normal anterior? Es decir, por así decir, fuimos como forzados a meter nuestro matrimonio en un balance laboral, digamos, en el que ya veníamos. ¿Qué pasa si ahora tenemos que hacerlo al revés? Es decir, y diseñar nosotros nuestro normal de vida. ¿Ya? Porque aprovechando que se rompió todo esto, ¿cuál va a ser este nuevo normal de vida? Claro. O sea, yo hacía ejercicio a las 5 de la mañana porque si no hacía a las 5 de la mañana, hacía otra hora. Ajá. Sí. ¿Verdad? Ahora, pues puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si lo muevo a las 11 de la mañana? Uh-huh. ¿Ya? Sí, y sigo pudiendo hacer todo lo que hacía antes. Exactamente, o sea, no estás dejando de hacer absolutamente nada de lo que estabas haciendo, simplemente empezaste a reconfigurar tu horario de una forma distinta que tal vez puede ser inclusive más beneficioso para tu mental well-being, ¿no? Correcto. Sí, eso está bien interesante, vos, y creo que son las preguntas que los emprendedores se deben estar haciendo en paralelo a lo que hablamos anteriormente, pues, de qué viene, cómo puedo innovar y todo esto, ¿verdad? Yo creo que es una mancuerna que si se maneja bien, vamos a salir con empresas mucho más resilientes, innovadoras y que van a poder crecer mucho más rápido, ¿verdad vos? Totalmente. O sea, si solo ponele en la crisis del 2008-2009, de ahí es donde salen los grandes que hoy celebramos como unicornios de este share economy. Ahí nace Airbnb, ahí nace Uber. Es decir, de esa misma crisis económica nacen modelos de negocios sumamente innovadores. Sí. Mira, te quería preguntar, ¿vos qué sentís que es el regalo más grande que te ha dado el emprendimiento? Buenos días. Así va. Cabal. Mira, fíjate que yo te diría que
el regalo más grande es que no me considero ni un experto, Ajá. ni me considero una persona. Es decir, me ha enseñado que la vida es un proceso. Es decir, usualmente nosotros pensamos, y Hollywood nos lo ha hecho saber un poco de esa forma. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo y se los pongo a mis alumnos, les digo, miren, en la película ustedes conocen a la chava, se enamoran y se casan. Ajá. En la vida real hay demasiados puntos intermedios. Uh-huh. Yo te diría que el emprendimiento es, yo siempre he sido una persona impaciente, digamos, funcionar, yo quiero las cosas, o sea, las quiero para antier, ¿va? Ajá. Y el emprendimiento me ha enseñado a que sí lo puedes hacer, pero it takes a process, ¿va? Hay un proceso, hay un step by step, hay un momento para las cosas. Entonces te diría que el ver la vida como un proceso y no como estados finales, ese ha sido el regalo más grande, vos. ¿Vos qué? Porque como proceso tenés que aprender a hacer pequeños ajustes. O sea, no hay tal cosa como el producto perfecto o el servicio perfecto. Es decir, hay servicios que pueden mejorar, productos que pueden mejorar. No hay un CEO perfecto, ideal. Estás en constante proceso de mejora. Uh-huh. No tenés el mejor equipo. Tenés un equipo que está en constante mejora. Ese te diría ha sido el valor o el aporte, digamos, más grande que me ha dado el entrepreneurial career, digamos. Vos, yo creo que internalizando eso ya pasa a segundo plano qué pudiera pasar con cualquier empresa que uno esté involucrado, a vos. O sea, estás mencionando que te enseñó a vivir, pues. ¿Verdad? Literal. Y ahí le agradezco también a mis papás, digamos, que fueron los que inculcaron un poco eso, porque desde Wiro, o sea, desde Wiro ya vendía cupcakes, etcétera. Simplemente nunca realicé ese proceso hasta más adelante en la vida. Es decir, ya con el primer emprendimiento, digamos, con Lumosity, 2009-10, digamos. Ajá. Ahí fue donde ahí empecé a entender la vida, digamos, como decir, puchica, pues esto es un proceso. O sea, no es una carrera, no son sprints que tenés que llegar a cada momento, a cada punto, sino, puchica, esta cosa es una maratón. Entonces, vamos a bajar el paso, vamos a controlar el paso, vamos a aprender a respirar bien, vamos a aprender a llevar un buen ritmo, una cadencia, nos vamos a conocer, porque esto es for the long run. Ese fue el regalo más grande que me dio el emprendimiento ya formal y profesional, digamos. Pues qué poderoso vos. Gracias por compartir eso. Eso está buenísimo. Mira, y emprender involucra un montón de cosas, pues. O sea, hay que hacer de todo. Un montón. ¿Qué dirías que es tu parte favorita y cuál es la parte que menos te gusta de estar emprendiendo? Fíjate que excelente pregunta, porque cuando fracasamos con Okenic, un fracaso te lleva a hacerte un montón de preguntas que cuando todo va bien no te haces. Entonces está bueno. ¿verdad? Ajá. Y una de las preguntas que me hice es, bueno, ¿cuál es el propósito de estar poniendo negocios? Es decir, Okenic era el tercero. ¿Cuál es esta gana de esto? ¿Por qué no voy a buscar más estabilidad? ¿Por qué no me voy a meter un trabajo? O sea, te obliga como a cuestionar tu carrera profesional. Y una de las cosas que te diría que requiere más o que me gusta más es el empezar los negocios. Yo cuando las cosas ya se estabilizaron, ya se volvieron predecibles, ya instalaste proceso, es decir, cuando es un caos me encanta. Ajá. O sea, ya cuando la cosa camina como un relojito suizo, o sea, el armar el relojito suizo me encanta. El verlo correr, prefiero irme a armar otro. Sí, pues. Entonces, eso también me llevó a decir, ok, quiere decir que tengo que poner inclusive especial énfasis en cómo los armo, porque quiere decir que no soy yo el que va a estar a la cabeza de ellos. Uh-huh. Entonces, te obliga a contemplar inclusive hasta factores de cultura y de procesos que son más estándar y que no necesariamente emanan de tu personalidad. Claro, o sea que hoy por hoy tu proceso ya incluye diseñar el negocio de cierta manera pensando en que alguien más va a manejarlo. Totalmente. Ve qué interesante. Totalmente. ¿Y lo que menos te gusta a vos? Fíjate que no me vas a creer, y es algo que he hecho, digamos, si te lo ponía desde que hacía cupcakes de niño. Ventas. Ajá. Lo detesto. ¿De veras vos? Es algo que,
Fíjate que no, por eso te digo, no me vas a creer, lo hago porque sé que es lo que hay que hacer. Es decir, o sea, pero si yo tuviera que escoger no vender, preferiría. O sea, obviamente no hay emprendimiento que logres mover, ¿va? Sin ventas. Lo que pasa es que es una transacción, digamos, yo creo que requiere un cuero como de chancho bien grueso. El ir a tocar la puerta, hablarle, encontrar un common ground con un desconocido, presentarle un proyecto para una necesidad que no conoces. Entonces tenés que conocerle la necesidad. ¿Cómo? O sea, es tanto lo que se pone en juego en el proceso de venta que lo hace tan complejo y al mismo tiempo, claro, lo tenemos como idealizado en The Wolf of Wall Street. Claro, agarras el teléfono y le pegas ahí 3, 5 pitches a la persona y te firmó X número de acciones. O sea, ojalá fuese así, es sexy. Uh-huh. Pero el ir a vender algo que alguien no sabe que necesita es algo bien... Yo les digo a mis alumnos, es vulgar. Es como exactamente, imagínense, el niño en el semáforo que te tira el chorrito de agua y está con su cuento. Hay gente que se pone como la gran diabla y le menta a la madre. Hay gente que solo es grosera, digamos, y lo mueve. Hay gente que sí le baja la ventanita y le da su peso. Uh-huh. El proceso de ventas es exactamente la misma transacción, solo disfrazada de vas a una oficina, estás diferentemente vestido, no estás en un semáforo, no le estás tirando agua al windshield, le vas a abrir una computadora con un PowerPoint o le vas a llevar un brochure con cosas. Es decir, lo puedes disfrazar, pero la transacción es igual de vulgar. Uh-huh. Sobre todo porque tenés que conseguir que alguien te pisto, pues. Claro. Vos, qué grueso. Entonces, sí, fíjate que es la parte que menos, te diría, es de las que menos me gusta. Obviamente te tenés que volver bueno haciéndolo. Tenés que ser un buen cerrador de negocios, prestar mucha atención en lo que estás ofreciendo, en los términos de lo que estás ofreciendo. O sea, tenés que ser una persona muy meticulosa, muy cuidadosa, sobre todo muy people's person, pero la transacción per se, el tener que vender a la madre, lo detesto. Sí, y creo que también hay un tax emocional bien grande, ¿verdad? Vos, como lo que mirábamos, no sé si vos nos diste esa clase, pero el tema de hacer los hard questions, ¿verdad? Pues total, de hecho ahí el tax es que te vas a llevar un montón de nos, ¿verdad? Cabal. Y a nadie, no se siente bonito el no. Sí, pero la verdad que si no hay ventas no hay revenue, si no hay revenue no hay cash, y si no hay cash se acabó el jabón. Fíjate que de hecho conoces a Tito Ibargüen, Cristóbal. Sí. Fíjate que con Tito tuvimos nuestro intento de proyecto. Ese realmente fue el que nos dio la calle, vos, por lo menos a mí, en tema de ventas. Ahí fue donde ya terminé como de pulir los skills y desarrollar ese cuero de chancho, digamos. Ajá. Fíjate que en aquel entonces, esto haber sido 2014 o 15, una cosa por el estilo. Don't hold me accountable de la fecha, que no la tengo bien clara. Y habíamos visto la oportunidad de traer una herramienta de Wi-Fi marketing que te permitía en ese momento darle Wi-Fi a tus clientes en un restaurante, digamos, en un centro comercial, pero poder targetear campañas de mercadeo muy específicas, inbound y outbound. Uh-huh. Entonces, estabas adentro, digamos, te parqueabas en Oakland y te podían decir las ofertas de los días, del día, digamos, con tiempos de canje, etcétera. Bueno, long story short, te diría que tal vez va a sonar más bonito decirlo así, creo que estábamos ahead of our time. Sí, pues. Lo pichamos no sé cuántas veces. Y no. Y no hicimos ni una venta, ni una. Es que no logramos, o sea, ni así como media, no. Hicimos ni una. Dominamos, leímos, vimos videos, ensayamos técnicas, etc. No, pulimos enormemente nuestras capacidades de sales. Te diría que de las experiencias en emprendimiento, de las más valiosas que tuvimos con Tito, fue ese aprender a vender, a pesar de que no hicimos ni un cierre, o sea, zero sales. Sí, pues. Sí, ahí es donde uno tiene que pensar que el proceso vale más que el contenido, ponete. ¿Verdad? El proceso por el que pasaron fue mucho más enriquecedor que el contenido, que puede ser cero ventas. ¿Ah? Total. Vos, y ponete como esos luzazos y eso que estábamos hablando, uno va desarrollando cierta experiencia en esto,
y uno va como que pudiendo identificar ciertas trampas donde has caído, pues, ¿verdad? ¿Vos qué dirías que es algo que un emprendedor nunca debe hacer? Mira, vos, yo te diría el overconfidence. Ajá. Es decir, obviamente para emprender, yo siempre les recomiendo que elemento uno para poder emprender es conozcan la industria y bien, hay que conocer bien la industria en la que uno se está metiendo. Pero lo peor que le puede pasar a uno es ser overconfident, porque se vuelve reckless. Uh-huh. Comete errorcitos que luego tienen un impacto muy grande. Uh-huh. Sí, de hecho, te podría decir así, abriendo, digamos, abriéndome, digamos, al asunto, a la conversación, te diría que en Okenic mucho de lo que pasó fue eso. O sea, veníamos de 2 emprendimientos exitosos, muy exitosos. Decís, es decir, este es el momento de give back y lo haces como con toda la gana, pero adentro de vos, como ya sos emprendedor, conoces la industria del emprendimiento, decís, no, y sí sé lo que necesita el ecosistema y no. Ahí estuvo el super false assumption de que la mayoría de la gente que emprende en Guate emprende por las razones correctas. Claro. Y ese fue un gran pepazo, man. Me imagino. Ese fue un gran pepazo porque salís con una confianza en algo que te hace no ser detallista. Y si hubiéramos sido más minuciosos, yo hubiese sido más minucioso en ese assumption, claro, no hubiéramos tronado, pero también no hubiese dado origen a esta nueva empresa que realmente ha sido un hitazo, pues. Sí, pues. Yo creo que me respondiste lo siguiente que te quería preguntar vos, que era, no sé si tendrás algo más, pues, pero que ¿cuál es tu error favorito? Y por error favorito me refiero a algo que metiste las cañas y que gracias a eso aprendiste algo o te llevó a encontrar un nuevo camino o le dio un inicio nuevo a algo, ¿verdad? Mira, yo te diría, yo te diría que el error que ha sido más insightful sí fue Okenic. Aprendí un montón. Uh-huh. Ahora, si es favorito, no sé. Te voy a ser bien honesto. Yo soy muy exigente conmigo. Uh-huh. y me tolero muy poco los errores. Entonces, para mí va a ser, es algo así como de mi life learning journey, digamos, y en el curso de Acton, ¿verdad? Como Life of Meaning, uh-huh. El aprender a lidiar con eso. Claro. No sé si llegue a enamorarme, digamos, y a que sea mi favorito, pero sí te puedo decir que, digamos, por un tiempo fue una piedra en el zapato. Vos. Claro. Claro, pero aprendí mucho de ello. Pues sí. Sí, y ponete que sea tu error favorito tampoco significa que has tenido una buena experiencia con él, ¿verdad? Porque de las cosas que nos duelen, creo yo, que si tenemos la capacidad de ser resilientes y poder ver cómo eso nos construye, puchica, es totalmente valioso. No, sí te podría decir que aprendí más de mí, de emprendimiento, aprendí más de todo, o sea, digamos como que fue un 2.0 ese fracaso, es decir, aprendí más en ese fracaso que en los otros 2 batazos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vos, y hablando de cosas favoritas, ¿quiénes son tus emprendedores favoritos vos? ¡Hala, qué buena pregunta vos! Mira, te diría que los podría dividir en ¿cómo se llama? En locales internacionales. Buenísimo, me gusta eso. Fíjate que en internacionales, alguien que me ha marcado mucho es mi mentor al día de hoy, es James Sharp. Él es profesor de Harvard. Uh-huh. Él es el Entrepreneur in Residence, se llama. Y no obviamente te voy a poner Elon Musk y toda esta mara, pero te lo quiero humanizar un poco más, digamos, ¿seguro? Gente con el que uno tiene un poco más de contacto. Este Jim me dio una frase y por eso lo admiro un montón, que a mí me cambió la vida. Y dice, build a business to have a life, instead of having a life to build a business. A la madre, sí. Poderosísima. Entonces te diría, él es uno afuera. Obviamente, por ejemplo, Elon Musk para mí es una persona que esa tenacidad que él tiene, el cuate para ir detrás de las cosas que él cree que pueden cambiar el mundo, te digo, ese coraje, esa pasión es algo de admirar.
Va a sacar a Tesla de California, dice. Pero fíjate que lo que está demostrando es el tema de los taxes. Ajá. O sea, no me vas a ayudar como Estado a yo empresario, pues me voy a un Estado que me ayude más a ser empresario. Sí. Entonces, muy, muy interesante su postura. O sea, ha sido una persona muy controversial con sus comentarios sobre bolsa, sobre Tesla, si lo saca o no lo saca. Es alguien que admiro mucho en ese sentido. Genial. Te diría Guate, fíjate vos que en Guate tenemos mucha gente buena en emprendimiento. Lo que pasa es que por eso te quise poner un ejemplo más como Jim Sharp en lugar de un Elon Musk, porque claro, hemos romantizado mucho el emprendimiento. Uh-huh. Entonces vemos estos íconos como súper lejanos a la realidad y en lugar de enfocarnos en héroes cercanos que tenemos. Y ahí te puedo decir, por ejemplo, Alex Pulias es alguien que admiro un montón en temas de emprendimiento en Guate. De hecho, también es profesor en Acton. Es decir, de hecho, muchos profesores en Acton los admiro son héroes, digamos, que me siento privilegiado de poder dar clases con ellos porque no me siento a la altura uh-huh. digamos. Entonces, por ejemplo, Alex es una persona que admiro un montón. Creo que su track record como emprendedor ha sido algo fantástico. Gabriel Delgado con sus diferentes proyectos, otra persona. Lo conozco vos. Cabal, sí, y de hecho vos lo conoces muy bien en el... Entonces, te diría que es gente que a mí lo que me llega es que no son perfectos, es decir, alguien va a tener algo malo que decir y eso es parte de lo que me encanta de ellos como héroes, uh-huh. porque no son héroes románticos, ajá. Son héroes que se han ponchado y han salido adelante, entonces son un recuerdo como sí se puede. Por ejemplo, Juan Mini también creo que es una persona súper emprendedora y visionaria en ese sentido. Uh-huh. Entonces son íconos que tenemos en Guate que no están romantizados y eso me llega, digamos. Ajá. No soy cuate, digamos, o no admiro gente que yo les digo los emprendedores Mickey Mouse, ya son los Mickey Mouse, ¿ah? Ajá. Ya, hay un evento de emprendimiento y ahí está Mickey Mouse y Minnie Mouse y... Claro. No, creo que no tienen los huevos puestos en la canasta correcta, pues. Claro. Sí, ahorita cabal ayer de Sofos me mandaron a dejar un libro ahí que a veces me ponen a leer libros para ayudar con algo, pero me llegó este libro de Migrante de Marcos Antil, que aquel fundó Schumacher. Marcos también. ¿Verdad? Empecé a leer el libro ayer, vos súper interesante la historia, ahí les voy a contar más cuando lo termine de leer, pero sí, vos, aquí tenemos gente súper pilas y concuerdo con que es bien importante poder hacerlo humano y local, ¿verdad vos? Porque no es ciencia oculta, pues. Y no, total. No es para otros, ¿me entendés? Es para... No, y fíjate que es bien interesante esto y está alineado con lo que vos me preguntabas de mi experiencia más valiosa, que es lo de como un proceso. Uh-huh. Yo te diría, si yo tuviera puntualmente que ponerle cuál es el error del ecosistema de Guate en temas de emprendimiento, su error es querer vernos como Silicon Valley o como Israel o como Chile, etcétera. Porque se les olvida que los ecosistemas también son un proceso y esos ecosistemas avanzados como es el ecosistema de Boston, de Nueva York, de Los Ángeles, de Austin, o sea, para mencionarte nada más Estados Unidos, uh-huh. son ecosistemas que llevan años. Nosotros somos un ecosistema relativamente nuevo, es decir, uh-huh. y no es que no hayan habido emprendedores antes, solo se han empezado a juntar los elementos, digamos, en la sopa, los elementos claves de un ecosistema se han juntado en los últimos 10, 12 años. Claro. Entonces, el esperar que tengamos en Guatemala ahorita un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, que ahorita no necesitamos eso. Nuestros héroes son otros contextualizado a nuestro ecosistema, que está en proceso también de ir evolucionando. Claro, y también por ahí creo que puede venir tu atractivo hacia la parte académica y estar apoyando ese ecosistema, ¿va? Total, mira, yo sí creo que el aprendizaje... siempre lo digo en mi frase, vamos, aprender mucho, bien y rápido. Se los taladro a mis alumnos cada vez que puedo, aprendan mucho, bien y rápido, porque al final el aprender es un proceso, el emprender es un proceso, la vida es un proceso. Pues. Uh-huh. Mira, si solo le pudieras recomendar 3 libros a un grupo de estudiantes como los que tenés. Solo 3, vos, solo 3. Solo 3. Fíjate que, mira, yo te doy un cuarto de bono. Yo digo que te voy a dar 2 que han sido como life changing. Ajá. Uno de ellos es The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz.
Increíble ese libro. Mira, ese libro, a mí me hubiera gustado que lo hubiese escrito 2008 para que cuando empecé a emprender, 2009, 2010, hubiese metido menos la pata. Ese es el otro libro que ha sido así como fantástico, o sea, impactante, ha sido Principles de Ray Dalio. Pues... pero me parecen, y de hecho los dos los tengo así como en un pedestal. Sí. Y el tercero, no te voy a dar otro de los que han sido bedrocks, digamos, sobre los que estoy parado, sino es uno más que estoy leyendo ahorita, que ha sido genial. Le he hincado el colmillo enormemente. De hecho, lo estoy estudiando, ya no es lectura, sino realmente let it sink in. Es el de Measure What Matters, de John Doerr. Es sobre los Objective Key Results, que es la metodología de obtención de resultados que puso Andy Grove en Intel y que luego la han utilizado múltiples startups como un medio de gestión. Estoy fascinado, man, con el asunto. Mira, con esa respuesta me respondiste algo más de por qué tenía tantas ganas de invitarte al podcast, vos. Porque esos 3 los tengo en mi top 5, vos. O sea, esos para mí son game changers, esos libros. Mira, qué grueso. De hecho, Hard Things es el único que he leído más de 3 veces, pues. Total, es un libro. Ese es un manual que hay que revisitar N cantidad. Si yo estoy por el estilo. También te podría decir que lo he leído unas 3 o 4 veces, igual que Principles, sobre todo la parte de los principios. Sí. Todos estos libros los van a poder encontrar en conceptos.blog/Pablo, ¿verdad? Ahí van a estar las notas del show con los links a los libros y todo lo que nos ha estado mencionando Pablo, así que no se olviden pasar por ahí a ver y encontrar los libros que nos está mencionando. Pues, y te doy el bono. Que sí, el bono, claro, el cuarto del bono. Mira, el bono, ese es otro de esos bedrocks. How Will You Measure Your Life, de Clayton Christensen. Ok. Ese sí no lo he leído, fíjate. La gran. O sea, mira, bueno, léelo y de repente vale la pena hacer un podcast de ese libro puntualmente. Te tomo la palabra, hacemos un round 2 y lo voy a leer y nos tiramos un podcast de eso, me parece. Totalmente. Sí, ese libro fue transformador. De hecho, yo lo tuve, fue sus regalos que él fue profesor mío en la U y nos regaló el libro al grupo, digamos, de estudiantes. Y no lo hubiese leído de otra manera, te soy bien honesto. Uh-huh. Y fue transformacional también, pues. Nítido. Vos, y para respetar la puntualidad que tanto nos importa a los dos, ¿verdad? Y transicionar a nuestro día y otras cosas que tenemos que hacer. La última pregunta que te quería hacer, vos, es ¿cómo sabe vos que ya has pasado por una serie de emprendimientos, cómo sabe un emprendedor que es momento de moverse a su siguiente aventura? Qué buena pregunta, vos. Fíjate que no lo sé y no te quiero dar una respuesta de cajita, así como, tu intuición y hay un gut feeling. Sí. Fíjate que no lo sé. Siento que es de esas cosas como que son intangibles, como que solo pasan. O sea, solo te amaneces un día. Obviamente es un cúmulo, es el resultado de un cúmulo de cosas que han ido pasando, uh-huh. Pero amaneces un día sabiendo que es momento de transicionar. Y sobre todo yo creo que te empiezas a dar cuenta que ya no generas tanto valor para lo que estás haciendo actualmente como lo podría generar alguien más. Sí, pues. Claro, hace todo el sentido del mundo, vos. Mira, ¿hay algo que no hayamos tocado, que no te haya preguntado, que quisieras compartir con la audiencia que crees que les pudiera ayudar en su trayecto de emprendimiento o académicos? Sí, mira, yo te diría una cosa, el hábito de la lectura. Uh-huh. Fíjate que así, para ser muy, muy rápido, nosotros nos enseñaron a leer mal en el colegio. Es decir, nos enseñaron que los libros son demasiado más sagrados de lo que realmente son. Entonces, si lo agarras hay que terminarlo. No lo subrayes, no lo rayes. Yo te diría, lean un montón y lean de un montón de cosas. Ese sería la importancia, el hábito de la lectura en emprendimiento. Te diría que es un tema que no tocamos y es algo que no tienen idea del valor que tiene. Uh-huh. Sí, yo también aprecio un montón la lectura y fíjate que recientemente, no sé si conoces a Matt Mullenweg, el fundador de
de Automattic que hace WordPress. No. Ellos son 1,100 personas que trabajan distribuido. Y dice que el mejor complemento, obviamente él hace una plataforma para blogs, ¿verdad vos? Pero dice que el complemento ideal para la lectura es la escritura. Y más ahora con el trabajo remoto, la capacidad de comunicarnos de manera concisa y clara para ordenar nuestros pensamientos es importante. Entonces, construyendo sobre lo que nos decís, yo les diría, aprendan a escribir. Y a escribir me refiero a comunicarse bien. Yo acabo de terminar un libro que se llama On Writing Well, que es un libro que tiene 30 años de edad, por así decirlo, pero le permite a uno cómo cristalizar sus pensamientos en escritura concisa, ¿verdad? Entonces creo que leer y escribir, por básico que le enseñamos a los niños desde pequeños, no lo hacemos a lo mejor de la capacidad, vamos. Total. Es esos de esos underdeveloped skills que están. Definitivo. Bueno, Pablo, mira, te quiero agradecer un montón esta hora que pasamos juntos, vos. De verdad que me la disfruté un montón. Me lo gocé un montón y de verdad que te tomo la palabra. Voy a leer el libro de Christensen y cuando lo tenga listo te contacto para cuadrar ahí cuando nos volvemos a juntar. Y bueno. Buenísimo. Y a ustedes allá afuera, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de Conceptos. Si te gustó el contenido, suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito. No olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a @conceptospod o envíanos un email a show@conceptos.blog. Conceptos es una producción de Ricardo Cuzuco Ortiz, quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.